Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien, rodeados de esa energía que nos impulsa a explorar las historias que nos mueven y nos hacen reflexionar. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha estado resonando en muchos de ustedes, una narrativa que entrelaza el brillo del espectáculo con las crudas realidades de las relaciones humanas, una historia de amor, separación y sobre todo, de la compleja danza entre la ambición profesional y la intimidad personal. Tal como sugiere nuestro título, vamos a desentrañar la angustia de Demet ante la ausencia de Can, y cómo la vertiginosa agenda laboral de él parece erigirse como el principal muro en su idilio. Si son aficionados a los dramas del mundo del espectáculo, a los altibajos de las parejas que acaparan los titulares, o si simplemente sienten curiosidad por comprender cómo las exigencias de la vida profesional pueden moldear, e incluso tensar, los lazos personales, este vídeo ha sido creado pensando en ustedes. Y antes de que nos zambullamos de lleno en este océano de emociones y análisis, si aún no lo han hecho, les invito de corazón, con esa calidez que nos caracteriza, a que le den clic a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde continuaremos desgranando las noticias más candentes y las historias más fascinantes que dan vida a nuestro universo. Bueno, sin más preámbulos, vamos a lo que nos trajo aquí. La noticia de que Demet y Can están atravesando un periodo de turbulencia, marcado por la palpable distancia física y las implacables exigencias de sus respectivas y fulgurantes carreras, ha sido un tema de conversación constante, casi un murmullo persistente en los pasillos virtuales y en las conversaciones de los fans. Todos sabemos y admiramos que ambos son profesionales sumamente exitosos y dedicados hasta la médula en sus respectivos campos. Can, en particular, ha estado inmerso en proyectos de una envergadura monumental, producciones que no solo demandan su talento sino que también lo han impulsado a estar lejos, viajando de manera casi constante y manejando horarios que sinceramente nos llevan a preguntarnos con genuina perplejidad cómo es posible que encuentren el espacio, el tiempo, para el amor, para el delicado arte de la vida en pareja, cuando el trabajo parece acaparar cada resquicio de su existencia. Y es precisamente esta dedicación inquebrantable, esta pasión desbordante por su profesión, la que irónicamente podría estar tejiendo un manto de dolor significativo en su relación con Demet. Cerremos los ojos por un instante e intentemos ponernos en la piel de Demet. Ella, sin duda alguna, también es una profesional de alto calibre, con sus propios compromisos y aspiraciones. Pero el hecho de que Can esté tan ausente, tan absorto en la vorágine de su trabajo, debe ser una experiencia desgarradora, un vacío que se va haciendo cada vez más profundo. No se trata, en absoluto, de que ella no comprenda o no valore su pasión o su ambición. Al contrario, seguramente admira esa determinación. Sin embargo, lo que anhela, lo que su corazón suplica, es su presencia, su compañía, esos momentos simples y cotidianos que son el verdadero sustento de cualquier relación. Esa cena improvisada después de un día extenuante, ese fin de semana de escapada que se planifica de la noche a la mañana, esa conversación serena y reconfortante antes de conciliar el sueño. Son precisamente esos pequeños detalles, esos gestos aparentemente insignificantes, los que construyen los cimientos sólidos de la intimidad, los que alimentan la conexión emocional profunda. Y cuando uno de los miembros de la pareja está sistemáticamente ausente, es casi inevitable que la distancia física empiece a erosionar la conexión emocional, que el peso de la ausencia se vuelva insoportable. Las redes sociales, con su brillo efímero, a menudo nos presentan una versión idílica y perfectamente curada de las relaciones, plagada de fotografías impecables y declaraciones de amor que parecen sacadas de un guión. Pero la realidad, como bien sabemos por experiencia propia o por observación cercana, es infinitamente más compleja y matizada. Detrás de esas sonrisas perfectas, de esos retratos de felicidad aparente, a menudo se esconden preocupaciones, sacrificios silenciosos y, en este caso particular, una dosis considerable de anhelo y melancolía. Hemos sido testigos de reportes que emergen de diversas fuentes, hemos leído entre líneas en las entrevistas que conceden, y lo que parece emerger con una claridad cada vez mayor es que la agenda de Can es un verdadero torbellino imparable. Proyectos cinematográficos que lo transportan a locaciones remotas, series de televisión que exigen jornadas maratonianas, eventos de gala que requieren su presencia estelar, compromisos internacionales que lo llevan a cruzar océanos, el hombre sencilla. Mente no para. Y si bien esta frenética actividad es profundamente admirable desde una perspectiva puramente profesional, para el delicado ecosistema de una relación de pareja, puede ser sencillamente devastador. La falta de tiempo compartido, la ausencia en momentos cruciales de la vida,
incluso la creciente dificultad para planificar cualquier cosa a futuro, son elementos que uno a uno van minando la base sobre la que se construye una pareja. Demet, por su parte, se encuentra en una posición de espera, de apoyo incondicional, pero es completamente lógico y humano pensar que ella también tiene sus propias necesidades, sus propios deseos de compartir su vida de manera plena con Khan, no solo en los flashes efímeros de las cámaras o en las congratulaciones públicas por sus éxitos, sino en la intimidad serena y reconfortante del hogar. Se trata de un dilema clásico, un desafío con el que muchísimas parejas se enfrentan en la actualidad, especialmente en el vertiginoso y a menudo voraz mundo del entretenimiento, donde las carreras artísticas suelen tener una demanda insaciable. El quid de la cuestión reside en encontrar un equilibrio, un punto medio, un asterisco quid asterisco de la cuestión que en ocasiones parece estar tan esquivo como un espejismo en el desierto. ¿Hasta dónde puede llegar un individuo en su búsqueda incansable de la cumbre profesional sin sacrificar aquello que considera más valioso en su vida, sus seres queridos, su conexión íntima? Es una pregunta que sin lugar a dudas, Khan debe estar haciéndose a sí mismo en algún momento de reflexión, aunque quizás la presión inherente a las oportunidades únicas y la ambición lo lleven a sentir que simplemente no puede detenerse. Y ahí es precisamente donde reside el núcleo del sufrimiento de Demet, en esa sensación de que su relación, su preciado tiempo juntos, está siendo constantemente pospuesto, relegado a un segundo plano, o incluso a un tercer o cuarto puesto, por las exigencias de una agenda que parece tener vida propia, que dicta el ritmo de sus vidas. Hemos sido testigos privilegiados de la hermosa evolución de su relación, de los momentos de pura felicidad que han compartido, de esas chispas que confirmaban la autenticidad de su amor. Y precisamente por eso, esta situación actual nos entristece profundamente. Ver a dos personas que a todas luces se quieren, que han construido algo especial y significativo juntas, enfrentarse a este tipo de obstáculos tan desalentadores, nos recuerda una verdad fundamental: el amor, por muy robusto y apasionado que sea, necesita ser nutrido constantemente. Requiere tiempo, atención y sobre todo presencia. La distancia física, aunque sea un factor innegable, es solo una faceta del problema. La distancia emocional que puede ir surgiendo de esa ausencia prolongada es, quizás, un peligro aún mayor, una grieta que se profundiza sin ser percibida. Las llamadas telefónicas, los mensajes de texto, las videollamadas, son, en el mejor de los casos, paliativos, son herramientas valiosas para mantener el hilo conductor de la conexión, pero jamás podrán reemplazar completamente el calor tangible de un abrazo sincero, la complicidad silenciosa de una mirada compartida que lo dice todo, la simple y reconfortante rutina de compartir el día a día, el espacio vital. Además, debemos considerar la presión adicional, la carga extra que estas situaciones generan en el implacable ámbito público. Los rumores incansables, las especulaciones que vuelan libremente, los comentarios, a menudo poco empáticos, de los fans, todo este murmullo externo puede añadir una capa de estrés adicional a una relación que de por sí ya se encuentra bajo una tensión considerable. Demet, al ser una figura pública de renombre, también está expuesta de manera constante a estos comentarios hirientes, a las preguntas inquisitivas sobre su vida privada, a las interpretaciones a menudo erróneas sobre su estado de ánimo o sus decisiones. Y es fácil para las personas, desde la distancia del anonimato virtual o del simple espectador, juzgar con ligereza o tomar partido, sin comprender en absoluto la intrincada complejidad de lo que realmente está sucediendo entre bastidores. La clave en estas circunstancias tan delicadas y desafiantes suele residir en la comunicación, en esa habilidad para abrir el corazón y compartir las vulnerabilidades. ¿Están Khan y Demet manteniendo un diálogo abierto y honesto sobre cómo se sienten? ¿Están activamente buscando soluciones juntos, explorando estrategias y maneras creativas para hacer que su relación funcione a pesar de las circunstancias adversas? Porque al fin y al cabo una relación es un equipo, y ambos miembros deben remar en la misma dirección, aportar su esfuerzo para mantenerla a flote en medio de la tormenta. Quizás Khan esté desplegando todos sus esfuerzos para minimizar el impacto de su ausencia, intentando compensar de otras maneras, demostrando su amor y su compromiso a pesar de la distancia física. Pero la naturaleza humana es inherentemente compleja y el anhelo, la necesidad primal de cercanía, de tacto, de presencia compartida, es una fuerza poderosa y fundamental. Lo que queda meridianamente claro es que la apretada agenda de Khan, a pesar de ser el motor indiscutible de su deslumbrante éxito profesional, se ha transformado lamentablemente en un muro infranqueable que, para el corazón de Demet, está separando a la pareja, creando un profundo y palpable sufrimiento en ella.
Es una historia que, más allá del brillo del espectáculo, nos invita a una profunda introspección sobre nuestras propias vidas, sobre cómo logramos ese difícil equilibrio entre nuestras ambiciones profesionales desenfrenadas y nuestras relaciones personales más preciadas, y sobre el valor intrínseco e insustituible del tiempo compartido. Porque al final del día, ¿de qué sirve conquistar todas las cimas profesionales si, al llegar a la cima del éxito, nos encontramos solos, sin nadie con quien compartir la espectacular vista? En resumen, hemos desgranado con detalle cómo la vertiginosa y exigente agenda laboral de Khan está impactando de manera significativa su relación con Demet, provocando en ella un profundo y perceptible sufrimiento debido a la escasez de tiempo juntos y a la dolorosa distancia que los separa. Hemos abordado las innumerables complejidades inherentes a las relaciones en el glamoroso pero a menudo implacable mundo del espectáculo, la importancia vital de la presencia física y emocional, y cómo la comunicación abierta y sincera se erige como la herramienta fundamental para superar estos obstáculos tan desalentadores. Es una situación delicada y conmovedora que nos invita a reflexionar sobre el delicado equilibrio entre la vocación profesional y la vida personal, un tema universal que, sin duda, resuena profundamente en muchos de nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan detallado y emotivo. Ha sido un verdadero placer compartir estas reflexiones con cada uno de ustedes. Ahora, la parte que más me entusiasma, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación tan particular. ¿Han vivido alguna experiencia similar? ¿Creen sinceramente que es posible mantener una relación sólida y duradera cuando las exigencias de las carreras profesionales demandan tanta distancia y sacrificio? Dejen sus comentarios abajo en la sección destinada para ello. Me encanta leer sus opiniones, sus experiencias personales y debatir juntos sobre estos temas. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante y esclarecedor, no olviden regalarle ese botón de me gusta, que tanto nos ayuda y nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en esta fascinante historia, y si por alguna casualidad aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra creciente comunidad, activen la campanita y sean los primeros en enterarse de todas las novedades que traemos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta pronto.